provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con... Buscamos el mundo de los sueños, el arte de abrirse a la multirrealidad. Tercera parte. Que el sueño es una gran oportunidad. Otros lo que hablarían es de un estado de ensoñación, un estado que hay que conquistar. Habría un terreno intermedio y lo que se trataría es de dominar el mundo del ensueño, no el sueño en sí. El mundo de los sueños nos conecta con otro tipo de realidad, un espacio donde los magos navegan, donde los brujos son capaces de entrar en esa realidad. Es la realidad de la ensoñación o del ensueño, un mundo donde todo es factible. Es lanzar la pregunta hacia el otro lado para abrirlo a esa realidad. ¿Hay alguien que se presta a comentarnos al respecto? Sin cortapisas. Hay varios seres aquí ahora, hay 3 de ellos. Estos seres tienen apariencias distintas. Hay uno que es el que está observando, mirando. Los otros están, pero no tienen puesta la atención en nosotros, pero están. Al menos yo les puedo ver. Este ser tiene el aspecto de un hombre sin edad. Tiene los ojos que parecen como velados, como si tuvieran cataratas. No tiene el iris, pero mira con fijeza. Tiene el cabello todo de canas y muy delgado. El aspecto es extraño, no puedo yo comparar las ropas que lleva porque son ropas como si hubiera sido alguien que no ha estado en ninguna civilización conocida, no son ropas, digamos, cosidas o hechas, tejidas, por decirlo de alguna forma. Este es el único que en este momento nos mira, que está como más atento a las preguntas. Es como que al observar está participando de alguna manera en esta conversación. No sé, ahora ya sería... Le estoy preguntando, pero él no dice nada, solo observa y mira fijamente, pero sin mirar. Es que no sé muy bien cómo explicar eso porque me hace sentir hasta incómoda. Unos ojos que miran y siento que miran, que entran dentro, pero que al mismo tiempo no puedo yo focalizar la mirada en ellos porque no tiene... Para obtener respuestas hay que tener preguntas. A ellos no nos cogemos. Lo que queríamos saber es las antiguas escuelas de misterios donde se dice que había templos para que la gente fuera a soñar y esos sueños fueran interpretados por sacerdotes o por pitonisas. ¿Qué había de esos mundos? ¿Cómo era esa realidad de los templos de soñar? Dice que fueron lugares para él fantásticos, que es algo que ya se ha perdido. Ahora ya no hay grupos que puedan ayudar o preparar a aquellas personas que tienen cierta facilidad de acceso o aquellos que quieren acceder y pueden ser iniciados, preparados. Dice que el poder desvelar no solamente era a nivel racional para que fueran comprendidos, incluso transcritos para poder ayudar a los pueblos en lo que podía devenir, sino también en el marco del grupo de durmientes y ensoñadores, que era como una especie de fuerza protectora que podían adentrarse en esos espacios manteniendo como un pasillo protegido para evitar que pudieran perderse. Durmiendo podían protegerse aún sin saberlo. ¿Cómo podría ser factible volver a recuperar esa tradición de los templos o de las salas de ensueño? Él dice que no tiene mayor secreto que la intencionalidad de cada uno y el propósito, que no hay más. Nos llega a veces referencias de que habían utilizado elementos externos, sea por aspiración, sea por cansancio, sea por ingesta. ¿Cuál sería el mejor estado de entrar? Es decir, en pleno ayuno o habiendo tomado algún tipo de cosa que le favoreciera esos sueños. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? Las ingestas de elementos que no son de orden natural para el ser humano puede ayudar en el proceso de forma más acelerada. El riesgo es que la asimilación de estos elementos no a todos ayuda por igual y puede desde intoxicar incluso a provocar de alguna manera como el acceso a un espacio cerrado y tener acceso pero a lugares de pesadilla. Dice que el estado de aquella persona que se adentra tiene que hacerlo sin permitir que los miedos, las sombras del miedo,
estén poseyéndole, porque que son densidades que se encuadran y por peso puede hacerle caer o descender hacia lugares que no hubiera deseado y que ni todas las manos que le acompañan le podrían arrebatar de caer en ellos. Dice que es mejor los estados de ayuno porque permiten que las funciones psíquicas sean diferentes. Dice que el cerebro empieza a tener funciones de acuerdo a la calidad de oxígeno que le llega distinta y permite el acceso. Para muchos es el estado alucinatorio, pero es un previo, puede perfectamente entrar en ese estado e incluso recrearse en él para poder finalmente acceder a esos que realmente son los lugares válidos. Más solamente el ayuno y la ingesta. Aquellos que a veces utilizan las vigilias nocturnas para quebrar el sueño y mantenerse despiertos en un duerme-vela, ¿qué es lo que consiguen con ese propósito de quebrar el sueño en la noche? Dice que aceleran el proceso, el estado cambia, una vigilia con la motivación de despertar la alegría provoca en el espíritu un estado que le eleva y que le acerca a un tipo de vibración distinta que aquel que se adentra a través del terror o del miedo. Que la compañía, el conjunto, las voces, los cánticos, la música, para aquellos que en ese instante se adentran en ese mundo, ya lo ha explicado antes, actúan como una especie de señal, de baliza señaladora para que no puedan perder el rumbo. Y dice que la quiebra del sueño, ya lo he explicado, se debe hacer durante el día en fases cortas, pero es importante hacerlo durante la noche, que es el estado adecuado para adentrarse. ¿Qué hace que en ocasiones los sueños sean repetitivos? Dice que depende de la ensoñación. A veces hay seres que protegen al durmiente, que necesitan darle un tipo de información y se hace como si fuera una clave, un pulsar continuado para que pueda tenerlo en cuenta y trate de averiguar o adentrarse en ese sueño para comprender el fondo del mensaje. En otras ocasiones no es más que una angustia vital que necesita ser liberada y que con una sola vez que la alegoría, que la simbología del sueño no basta para poder limpiar. Las personas que sufren de sonambulismo y demás, ¿a qué es debido? ¿Que pierdan el control de su cuerpo y sin embargo puedan seguir moviéndose en la noche? Dice que esto es un desfase que no tiene nada que ver con el sueño tal y como él lo concibe. Dice que es un estado psíquico donde el sueño no ha podido llegar a las fases de profundidad adecuada. El cuerpo todavía no ha recibido la orden de desconectar y descansar, que la persona que está en ese estado sigue recibiendo las sensaciones a través del oído, que se le puede hablar y puede estar caminando entre dos mundos. Por un lado, el durmiente escucha las voces y es capaz de razonar como si estuviera en estado de vigilia. Dice que es un acto peculiar, pero que no puede reconducirle a nada más profundo. Aquel que se adiestrara en lo que serían las técnicas del ensueño, ¿qué conseguiría en sí mismo? Es decir, un maestro del ensueño, ¿qué es en sí? Dice que aquel que ha roto ya las envolturas que le aprisionan en el plano físico, que tal vez no pueda llevar el plano físico, pero es seguro que podrá moverse, desplazarse por todos los reinos, por todos los planos de realidades. A lo largo del tiempo hemos visto que los sueños son interpretados desde distintas prismas. Uno será el prisma mágico, el contacto con los dioses, el contacto con ese yo profundo espiritual, pero también aquí en los últimos siglos o en los últimos tiempos se le ha querido dar una importancia a lo que es la libido, lo que Freud llamaría la libido, la energía sexual. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en el estímulo de los sueños, tanto a favor como en contra, en el sentido de recreo, en el sentido de represión, en el sentido de frustración? Dice que el mundo de la energía en aquella persona que le va provocando diques de contención que no la permite fluir como debería, que esto favorece que en el mundo del sueño llegue a un estado en el que pueda magnificar o incluso poner ante sí las alegorías. Dice que es más un proceso de la psique
que no del mundo interno tal y como lo concibe. Dice que el personaje que fue capaz de poder determinar que la libido, la sexualidad reprimida o los procesos que tenían que ver con las energías sexuales, si es cierto que provocaban colapsos en las personas, dice que debemos comprender que también perteneció a un tiempo, a una época de represión, donde todos esos pozos oscuros del subconsciente que deben ser limpiados, que eran grandes embalses dentro de cada psiquismo. Dice que no se trata de que ahora las cosas hayan cambiado a mejor, sigue habiendo personas que a través de la sexualidad mal dirigida como fuerza que puede permitirle reconectarle con otros mundos, la siguen de alguna manera pervirtiendo, y esto se manifiesta a través de los sueños, pero que no le da más importancia. Él está más por aquellos pueblos que han entrado en contacto con otros mundos y han dejado atrás el psiquismo, simplemente se han centrado en la puerta, la han decorado, la han colocado símbolos para recrearse en ella. Muchos entran y ven solo la puerta, que lo importante es lo que hay más allá de esa puerta. Entrando ya en este cebo que nos ha atendido, ¿qué es lo que hay más allá de los sueños? Dice que para aquellos que temen entrar en unos espacios de los que no puedan retornar, dice que aquel que entra consciente tiene en ese momento la libertad perfecta de poder adentrarse en esos mundos y abandonar el envoltorio humano de manera natural, sin sufrimiento. Dice que se puede cruzar al otro lado de la muerte a través del ensueño. De hecho, muchos pueblos han llegado a utilizar técnicas, llegado el tiempo en el que sabían que debían de abandonar este envoltorio, y es factible poder hacerlo, que para aquellos que tienen miedo han de saber que esto no es posible, pero una persona puede llegar a sentir en su cuerpo físico la distancia, adentrándose en esos territorios de ensueño lejos, que es una experiencia necesaria. Tenemos que comprender, conocer, pero no desde manera mental, sino a nivel sensible, esos espacios. Dice que son los mundos que nos pertenecen y que al desconocerlos pueden ocasionar nuestra pérdida. Tenemos presente casi la imagen de un niño que tiene sueños agradables, sueños dulces, que diríamos con los ángeles, en esa metáfora de que están en los cielos, y sueños de pesadillas que son acechados por monstruos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, y qué es lo que produce de que haya un sueño positivo, luminoso y alegre, y otros sueños que sean agobiantes? Dice que a veces un pequeño quiebro en el instante del sueño puede reconducirnos por el camino equivocado. Un niño tiene la capacidad de abrirse a esos mundos de forma espontánea, que va con el tiempo cerrando aún sin quererlo. Que el hecho del acceso hacia esos rincones de la luz, el sentimiento de que en ese momento está siendo recibido por los suyos, por aquellos que le aman, que gracias a la divinidad es lo mejor que puede tener. Dice que los momentos en los que un niño ha tenido un foco de sentimiento de culpabilidad o un sentimiento de miedo, cualquier emoción que se haya cruzado en su camino, puede hacerle entrar en esos espacios donde lo que él vislumbra en muchas ocasiones está enmarañado por su propia fantasía y su capacidad creativa. Es como el pintor que puede emborronar y crear monstruos, pero que detrás de muchas veces de esos monstruos son capaces los niños de encontrarse con entidades que solo de una manera muy profunda sienten que son muy reales, y es lo que les ocasiona el terror nocturno. Pero en el terror nocturno hay entidades que le estén amenazando, que le estén ingiriendo algún tipo de miedo o de castigo al niño que los está percibiendo, o qué forma habría también de liberarnos o liberar a ese niño de esos terrores, de esos miedos nocturnos. Dice que la entrada en esos espacios donde estas entidades pueden tener algún poder sobre ellos es a través de ese pequeño foco de miedo. Un niño puede entrar en el sueño asustado con un temor inconsciente de haber recibido o bien una regañina, o bien un sentimiento de haber cometido una infracción, o bien, si es un bebé muy pequeño, un sentimiento de abandono. Dice que no son situaciones conscientes. Un bebé puede tener el temor de ese abandono, que es lo que le adentra en el sueño, y percibe situaciones
que pueden ser amenazantes para él y le hacen llorar, y se puede simplemente apartar esa sensación y reconducirle a través del afecto. Una palabra, un sonido, un cántico y un abrazo que neutraliza cualquier tipo de fuerza que pueda dañarle. ¿Qué más nos puede describir de la importancia del mundo de los sueños para la gente que estuviera escuchando este audio? Para los aquí presentes. Dice que aquellos que son capaces de entrar consciente y hacen de esa forma no solo un hábito, sino una forma de vida, incorporan el sueño a la vida, fusionan dos mundos que aun salvando la distancia entre las leyes de uno y otro, pero son capaces de moverse y desplazarse por ambos con la absoluta libertad. Dice que a veces una criatura en ese espacio tiene las herramientas y el poder que no tiene en el momento de vigilia. Puede modificar y cambiar una realidad física de manera consistente, aunque para muchos esto pueda ser una falacia, no lo es. Hasta ahora hemos hablado de las personas que sueñan. ¿Qué pasa con las personas que intentan y por mucho que intenten no recuerdan los sueños? Dice que esto ya lo ha explicado. ¿Qué más nos podría llegar a decir para que la gente le diera importancia al mundo de los sueños, no simplemente como una quimera de fantasía, sino como una puerta de acceso a esa multirrealidad? ¿Qué es lo que se encontrarán detrás y cómo disciplinarlos, cómo alentarlos para que emprendan ese camino? Dice que hay algunos que abandonan la realidad tediosa o de dolor en la vida de la vigilia y se adentran en esos espacios. A veces son perfectamente conscientes como un modo de poder apartarse, escapar de la prisión de la vida física, que esto tampoco no es la meta final. Es importante que entiendan que esos estadios, como aquel que abandona el mundo físico y entra en lugares de placer previos a la entrada de nuevo en el mundo, no es más que un tiempo de distracción momentánea. Es importante que sepan que tienen las capacidades de poder descubrir y tener una percepción de la vida más amplia de la que ahora contemplan. Muchas de las situaciones en el enredo del mundo físico cobrarían sentido si fueran capaces de adentrarse en estos mundos, que la magnitud de lo que allí pueden contemplar les hará ser seres más grandes. Dice que muchos se adentran en esos espacios y quedan de manera perenne a través de un golpe, a través de un accidente, aquello que llamamos estadios de coma. Dice que regresan transformados, no porque hayan tocado el cielo, sino porque han navegado por mundos, aun no recordando lo que han experimentado. Sus almas sí saben lo que han recogido en ese trayecto. Dice que el mundo del sueño modifica, cambia la percepción, ayuda, empuja a poder crecer y alimenta el alma de una manera que no se alimenta en el día a día cotidiano. Ya que comentaba las gentes que quedan en coma, ¿qué es lo que ocurre realmente cuando una persona ha quedado en coma por días, por meses, por años? Dice que ya ha explicado que el cerebro no es de donde procede el acceso a este mundo de los sueños. Una criatura que queda en estado de coma, incluso que su cerebro haya quedado absolutamente invalidado, puede permanecer por tiempo improlongado, de manera casi eterna, por esos espacios. También depende de cada criatura el hecho de poder navegar por esos espacios con soltura o no, hará que viva en estadios en los que puede estar en una ensoñación perpetua con esos, está hablando fantasías y por completo alucinaciones que no le permiten tener el sentido de la realidad. Se puede quedar perdido, puede quedar por completo dando acceso a espacios de luz donde puede encontrarse con sus seres queridos, incluso con aquellos que viven y son capaces de adentrarse en el mundo del sueño y tener allí punto de encuentros. Dice que continúa viviendo aunque su cuerpo esté dormido. Ahora nos encontramos con un fenómeno que es que la gente recibimos muchísimos impactos, sean impactos televisivos, impactos cinematográficos. ¿Qué repercusión tiene el llenar continuamente el cerebro de imágenes visuales de forma artificial? Dice que distracción nos aleja de nuestra capacidad real de poder tener
observar esos mundos, que entonces esos impactos visuales, a veces de forma subconsciente, que quedan ahí, afloran en la primera fase del sueño. Entonces a veces es difícil acceder a otras fases del sueño cuando antes la persona, sin ser consciente, lo hubiera podido hacer de forma natural. Por eso el alejamiento de los lugares de ruido, de toxina, tanto acústica como visual, es importante. Cuando una persona cambia de escenario de vida, es decir, que cambia de una ciudad a otra, le es más fácil recordar aquella noche los sueños. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, es el elemento novedad. ¿Qué es lo que le ocurre para que la persona esté más alerta internamente en los sueños? Dice que lo que suele ocurrir es que aquellas imágenes en el ámbito cotidiano las ha absorbido de manera inconsciente, es como el caminar, pero no estando consciente de que se camina. Es algo que hace de forma casi automatizada. El hecho de ver imágenes nuevas hace que preste atención y dice que eso crea un estado más lúcido dentro de la mente, permite el acceso de una forma más lúcida en los sueños. Antes en la introducción del tema hablábamos de lo que eran las proyecciones astrales, de lo que son los desdoblamientos astrales. ¿Qué diferencia hay entre el ensueño, el entrar consciente en esas dimensiones simplemente a nivel visual o proyectarse astralmente en otros mundos? Dice que habla del ensueño como un método sencillo para adentrarse en otros mundos, aunque pueda parecer complicado a aquellos que no lo consiguen. Es una forma de entrar. El hecho de hacer un desdoblamiento astral es muy similar, pero se acostumbra a quedar en estadios más densos, en planos más densos, que la movilidad en esos espacios también facilita el que luego la persona que tiene soltura en los desdoblamientos astrales tenga mejores accesos a los espacios del ensueño. Habla simplemente de cruzar territorios, unos quedan vetados, los otros tienen una expansión ante sí ilimitada. Había personas que tenían algún interrogante durante el día, que tenían algún problema o tenían algo que solventar y que se decía aquello de consultarlo con una almohada. ¿Qué es lo que obtiene una persona cuando está agobiada y simplemente se deja descansar, dándole bien a la respuesta? Dice que habla de esos espacios donde puede tener esa visión de posibilidad futura o incluso la visión de una manera geográfica. Está hablando de que está entrando en un estadio dimensional distinto. Una persona puede tener una visión mucho más absoluta en esos espacios cuando estamos en el estado de vigilia, que solo puede ver hacia adelante, solo puede mirar hacia detrás cuando ya no puede hacer nada, puesto que hacia detrás ya ha pasado. Hacia adelante queda velado por una sombra y no puede contemplar lo que ha de acontecer, que ese espacio en el que se desenvuelve es muy pequeño, y entonces la angustia le impide poder encontrar respuesta a las dudas que se le plantean. En ese espacio del que habla es un espacio extenso, ve el foco de su problema de una manera como en muchas dimensiones a la vez, y dice que eso da un sentido de orden y esas ideas que cree haber tenido al despertar, que le permiten en muchas ocasiones solucionar cualquier problema, procede de ahí. ¿Qué importancia tiene en el mundo de los sueños y en lo que es el orden del psiquismo los símbolos? Dice que son como llaves que dan acceso, ya lo ha explicado. Un símbolo puede tener y contener en sí una información amplia que queda como cerrada y encriptada, que un mismo símbolo puede dar 1000 formas de información distinta. Es muy parecido a las alegorías y el hecho de contemplar elementos como el fuego, como una escalera, como un templo, como un desierto, como inmensidades de agua. Dice que es muy parecido. A veces estos símbolos son claves que ayudan a activar un conocimiento interno que ha quedado cerrado, y a través de los sueños es como si se nos ofreciera esa clave. El que se le puede percibir a él con lo que es la forma del ojo velada, es decir, en blanco, es un símbolo que quiere reflejar con esos ojos claros. Sonríe. Dice que sí, dice que él ahora tiene la visión, que ya no necesita ver objetos, que es un tipo de visión distinta. No con ello quiere darnos a entender que si alcanzamos ese tipo de visión a través de los sueños, a través de los estados diferenciados de conciencia,
vamos a tener que acabar teniendo la pérdida de nuestros ojos. Dice que no es así, que ha dado prioridad a un tipo de visión que le facilita una movilidad distinta a la visión normal. Dice que él ya no necesita mirar con ojos y sin embargo ve, ahora ve todo. Antes solo veía una parte. Aprovechando que él ha estado aquí y que se presentaba así con los ojos, en algunas prácticas de meditación se suelen tornar los ojos hacia arriba para dejar la córnea como en blanco, tanto si están los ojos abiertos como cerrados. ¿Qué efecto produce dentro del cerebro el tener los ojos entornados hacia arriba? Dice que se activan unos puntos sensibles en esas áreas del cerebro que permiten conectar con frecuencias distintas. A través de la meditación es factible adentrarse también en otros planos, en otras dimensiones. Dice que eso es una forma de acceder, que esto es mucho más fácil, pero dice que no todos aquellos que lo intentan, que a veces pueden generar una intensidad, un gran dolor de cabeza. Dice que hay que saber hacerlo de forma adecuada. Para adentrarnos en él como interlocutor, ¿qué tipo de naturaleza tiene? ¿De dónde vienen sus referencias, sus vivencias? No queríamos entrar al terreno personal, pero es para resituarnos. Dice que él lleva los ropajes y los aspectos de alguien que acompañó a un grupo de personas que se adentraron en el mundo de los sueños, que él nunca ha vivido en el plano físico. Ha ayudado a muchas gentes en el plano físico. Él es un buen instructor. En tiempos antiguos ayudaba a grupos que se encargaban a preparar. Eran como pequeños núcleos de personas que a través de los sueños él les llevaba a esos espacios del que nos ha estado hablando para que conocieran y ellos a su vez pudieran enseñar a otros. En algunas tradiciones se habla de que el reino de los sueños es manejado por Morfeo como regente de esos espacios. El hecho de utilizar su nombre, el nombre de Morfeo, o utilizar mantras para entrar en el mundo de los sueños, ¿qué valor tiene? Dice que ayuda porque pone el psiquismo en un estadio en el que queda fuera, que todos los mecanismos que podamos utilizar para adentrarnos sirven, que el hecho de apelar a la figura de una deidad ayuda. Dice que realmente es un personaje auténtico, que es simplemente la llamada a aquel que guarda el territorio de los sueños. Él puede llegar al umbral y si somos capaces de abrir el portón, él nos recibe para adentrarnos en él. Se suele utilizar la expresión de soñar, no simplemente como el elemento visual a nivel interno, sino como proyección hacia el futuro. La persona que tiene sueños, que se proyecta hacia el futuro, eso de perseguir los sueños, ¿qué significaría? Dice que esa persona ya tiene la capacidad de la evidencia y el acceso, solo que puede invalidarlo en estado de vigilia. Su propio temor hace que se haga más factible a través de los sueños perseguir los sueños para poder contemplar el futuro. Es el hecho de poder colocarse en ese lugar donde tiene acceso a todo lo que ya está manifestado y creado, que nosotros tenemos una visión de la realidad que queda limitada, pequeñita. Todo cuanto podemos imaginar y mucho más está ya plasmado, está ya diseñado, está ya creado, muchísimo antes de que sea plasmado en el plano físico. Aquella persona que va en busca de los sueños va en pos de realidades para poderlas traer al plano físico. Desde aquí percibimos la realidad como una sola, es decir, una realidad tridimensional, de largo, ancho y alto, y con los sonidos envolventes. Esta realidad que estamos percibiendo, comparando con la gran realidad, ¿qué es en sí? Dice que nos imaginemos una distancia de entre un dedo y otro dedo, apenas abierto el puño. Dice que así estamos nosotros cerrados, que luego quites la mano, cierres, sueltes los dedos. Dice que la inmensidad, el exterior, en esas otras realidades, por encima de las dimensiones que nosotros ahora queremos o pensamos que existen, que no puede explicar el funcionamiento. Dice que si solo pudiéramos rebasar el espacio de estas tres dimensiones en las que nos movemos y desplazamos en el plano físico, hay otras en las que el tiempo deja de ser tiempo, el espacio cobra sentido de forma distinta. Hay otras dimensiones en las que pueden estar como a la vez
una criatura puede intentar ensoñar que vive en muchos espacios a la vez? No puede dar explicaciones, dice que nuestro entendimiento es limitado. ¿Por qué hemos quedado encerrados en esta limitación? Dice que tenemos que desmenuzar nuestro espacio físico, que no conocemos nada de nuestro mundo físico. Dice que cómo vamos a poder descubrir esas otras dimensiones si somos incapaces de manejar nuestro propio espacio físico. Le deja pues que nos diga la última palabra para cerrar esta conversación. Dice que nos quiere dar una pequeña directriz. Podemos convocar no ya a la deidad Morfeo, pero dice que él puede acompañarnos en ese tiempo en el que vamos a abrirnos a los espacios que nos puedan traer el futuro que queremos y anhelamos conocer, que él puede ayudarnos, que nos preparemos durante unos días haciendo esas pequeñas rupturas del sueño. Dice que él podrá reconducirnos a aquellos que puedan tener miedo o que solo tanteen con inseguridad, que él se ofrece a acompañarnos. ¿Cómo dirigirnos a él? Dice que su nombre no es importante, que solamente con que le tengamos presente él vendrá. Quizás algún sonido simplemente para, como toque, algo que pudiéramos aferrarnos o simplemente en esta conversación. A él le encanta la caracola. Bueno, pues al respecto, gracias. Si nos quiere dar su bendición, pues aquí la cogeríamos. Vale. Bueno, nos dice que nos pongamos relajados, que nos soltemos. Ahora ha hecho algo tan... Yo es que claro, lo tengo que ir describiendo. Ha colocado los dos dedos, tanto el índice como el corazón, y tanto el dedo gordo como el meñique, los está colocando de manera que lo apoya los dos dedos centrales de la mano en la parte alta de tu cabeza, y el dedo pulgar y el meñique los ha colocado en tu área, hemisferio cerebral derecho, izquierdo. Cuando está haciendo esto así, ha dejado descansar la mano en la frente. Es como si su mano hubiera crecido y pudiera cubrirte el cráneo. De alguna manera, al hacer esto, no veo si tiene energía, si no la tiene, él está concentrado. Espero que no le moleste cuando hablo. Ahora lo está haciendo con... Lo hace con su mano derecha, la otra mano la tiene estirada hacia arriba. Y no habla, no dice nada, los ojos, bueno, los tiene cerrados ahora. Ahora se ha dirigido a ella. A ella la está calmando con la mano, a la paz que hace lo que hace. Está muy nerviosa, hay mucha irritabilidad. Es lo que está diciendo. Ahora me pide a mí que me calle, o sea que yo voy a estar un momento callada. Ahora ya se ha retirado. Gracias. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aura iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.